discutir un grupo de expresiones muy preciso, pero también muy insistente en las inscripciones, que tiene que ver con la ira, cómo se manifiesta, cómo se expresa la ira a través de formas figurativas, en este caso, pues lo que es metonímias y metáforas. Insisto en ese hecho, en el hecho de que es muy insistente el uso de estas formas en los textos jeroglíficos, particularmente en los nombres de los gobernantes, aunque también en los nombres de algunos de los nahuales, de los huellis, como les llaman. Entonces, particularmente cómo se estructuran estas expresiones metafóricas. Bueno, es interesante cómo es que usan la palabra corazón, bueno, partes del cuerpo, que en este caso es el corazón, es la boca, la cabeza y la cara. En ciertas estructuras que hacen referencia a la ira, pero también la valentía y también la belicosidad. Entonces, bueno, pues porque están constantemente usadas, yo decidí en esta ocasión presentar algunos ejemplos de este tipo de formas que se dan en las inscripciones. Bueno, y para ello, pues brevemente vamos a ver en este orden, brevemente los conceptos. Vamos a pasar ahora después a dar algunos ejemplos de este tipo de metonimias, metáforas en los diccionarios coloniales y actuales, puesto que todo esto, como bien lo estaban comentando en su momento, sigue presente en el transcurso de la historia. Y bueno, y a propósito, yo también estaría de acuerdo con Carmen en el sentido de que siguen existiendo esas formas hasta la fecha. Pasan por la época colonial, siguen existiendo, y aunque tal vez no se escriban, pero sí hay gente que las sigue manteniendo. Yo abonaría en ese sentido diciendo que, por ejemplo, los rezadores actuales, es bellísimo los rezos, cuando uno los analiza, ve la estructura de los rezos, son bellísimos, ¿verdad? Hacen uso de una serie de recursos, ¿verdad? Y en esos recursos definitivamente están estos que se han estado comentando, que el doctor Bernal estuvo comentando en su momento. Entonces, bueno, sí, están ahí, ¿verdad? Y es muy útil hacer uso de estas fuentes actuales etnográficas para ver qué tanto nos pueden ayudar en el análisis de los textos jeroglíficos. Bueno, después vamos a pasar ya prácticamente a los casos de los textos jeroglíficos del clásico, y después vamos a ver esas expresiones metafóricas en su contexto, puesto que dijimos que están dentro de los nombres de los gobernantes. Entonces tenemos que ver cómo funcionan dentro de los nombres en su contexto, y pasar al asunto de la traducción, de la traductología, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, de la traductología de los nombres de los gobernantes. Aclaro que no se trata de que, bueno, vamos a estar traduciendo los nombres, sino que lo que me interesa es comprender qué significan, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay detrás en términos de cosmovisión, ¿verdad? Aunque sigamos diciéndoles, por ejemplo, a Tutankamón o a Moctezuma, sigamos diciendo Moctezuma, pero ¿qué significan sus nombres? Bueno, de hecho todos los nombres tienen, bueno, la mayor parte de los nombres tienen algún significado, ¿no? Entonces, y después, bueno, y por último, pues el resumen, en donde daremos una breve lista del léxico que se usa en los textos jeroglíficos, refiriéndose a la ira y a la valentía. Y además de eso, pues vamos a ver una pequeña lista de los gobernantes que se muestran a sí mismos iracundos, ¿verdad? Porque como ustedes saben, bueno, hay escudos, hay jaguares, ¿qué más hay? Y la metáfora, bueno, pues que la metonimia define una cosa con el nombre de otra, con la que existe contigüidad. En este caso, pues deme un vaso de agua, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a la cantidad que cabe de agua en un vaso, no tanto al vaso, ¿verdad? No es un vaso hecho de agua, ¿verdad? Sino que es la cantidad que cabe dentro de un vaso. Entonces la cantidad por el objeto por la cantidad. O la otra, ¿verdad? Que veo caras conocidas en esta sala, pues bueno, no es la cara, ¿verdad? Sino que es la persona, ¿verdad? Es la persona. Entonces es la persona la parte por la persona. Y en el otro caso, la metáfora, pues la descripción de una cosa mediante semejanza con otra. Bueno, aquí tomé un ejemplo del Cantar de los Cantares, me hizo bastante bello, ¿verdad? En donde le dice el novio a la novia, le dice, tus labios son libios, ¿verdad? Y bueno, le da otra serie también de ejemplos, pero que en un contexto cultural no son muy entendibles, ¿verdad? Le dice, tu corazón es como una torre de marfil, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez ahí en nuestro contexto actual no sea muy romántico, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso sí.
Entonces, bueno, aquí tenemos un caso de metáfora, tus labios son como lirios, bueno, son lirios, el cantar de los cantares. Vamos a ver más adelante, como ya algunos otros lo han comentado, que en el caso de las expresiones de ira, ¿verdad? En las lenguas mayas actuales, coloniales, y como vamos a ver también en las clásicas, lo que vamos a ver es una combinación de metonimia con metáfora, o puede ser que sean las metáforas resultantes de las metonimias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ejemplos. Bien, vamos a ver aquí en el yucateco, tenemos, si ustedes quieren ver, tenemos la ira, el enojo, cómo se expresa a través de la boca, corazón, cara, cabeza. Y bueno, ya concretamente tenemos chacauchi, que literalmente es boca caliente. Se está usando un adjetivo caliente junto con la boca. La boca caliente, pues bueno, eso es literalmente, pero la traducción es enojo. Lo mismo tenemos con el corazón, que es chacaol, que es el caliente corazón, realmente sería la ira. Ka, el fuego, que es la cólera. Y aquí tenemos otro interesante, que es hay fuego en su corazón, que es Yancactu Pusical, que hay fuego en su corazón, que significa es colérico. Y bueno, así podemos ir viendo otros ejemplos. Aquí es interesante entonces cómo usan un adjetivo más el sustantivo, pero aquí, por ejemplo, se hace un uso de una construcción en donde el corazón está poseído, ¿no? Y tiene una característica. Bueno, aquí en este caso hay fuego en su corazón está poseído, y eso se refiere a la persona que la persona es colérica, es enojona. Aquí hay otro caso bien interesante, también un poco difícil de traducir o de entender, que es este de difamar, ¿verdad? Que sería literalmente roer, dolor, encajar la cabeza, ¿verdad? O sea, causar daño en la cabeza, o meter la cabeza en algún problema, ¿verdad? Entonces eso es difamar. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo me acusó con odio, es que me encajó mi cabeza con odio. Bien, y entonces aquí rápidamente decimos, ¿verdad? Como lo ha ya señalado Gabriel Bourdieu, que en el caso de la ira, y en el yucateco y en el resto de las lenguas mayas, lo que tenemos aquí es una especie de combinación de metonimia con metáfora, puesto que, por ejemplo, aquí, en este caso, que es hay fuego en su corazón, que significa ira, el fuego es una metonimia derivada de la temperatura, ¿verdad? Que se eleva, ¿verdad? Entonces, esta asociación de elevarse la temperatura cuando está uno enojado y relacionarla con la ira, con el enojo. Y la metáfora asociada con esta metonimia, pues es que ese fuego, esa temperatura que se eleva, está en el corazón. Bueno, definitivamente eso es una figura, es algo figurativo, porque bueno, es imaginario, digamos, ¿no? Que haya fuego aquí en el corazón y que por eso se eleva la temperatura y que por eso estamos enojados. Entonces, bueno, pues es una figura metafórica. Y vamos a ver que entonces este lenguaje de la ira, como he estado llamando, este lenguaje de la ira está fuertemente asociado con estas figuras metafóricas. Y bueno, vamos a ver otros casos que son útiles para entender los jeroglíficos. En el caso del celtal, este es muy útil, ha sido muy útil para mí. Tenemos aquí, ¿verdad? Kajkayotán, que es fuego, es su corazón, ¿no? Entonces el corazón está poseído, tiene el rasgo, la característica de que es ígneo, y se traduce como es iracundo o es valiente. Aquí tenemos un ejemplo concreto que es Kajkayotán Eshomal, que significa, bueno, literalmente fuego es su corazón de María, en realidad significa María es valiente. María es valiente. Bueno, pero aquí tenemos otro caso bien un poco distinto, que es Kajkalotán, que es, aquí hay una formación, ¿no?, difrasística, que es fuego corazón y que significa ira valentía. A diferencia de esta otra forma, que está poseído el corazón, aquí es un difrasismo, y aquí significa, ya en un ejemplo concreto, es por ejemplo Kajkalotán Winik, fuego corazón hombre, que significa realmente el hombre valiente. Bien, rápidamente dos ejemplos más del Chol. Aquí me interesa, bueno, ver cómo es que se usa la cabeza para designar esta característica de inteligencia con la expresión tienes tu cabeza.
tienes tu cabeza significa que es inteligente. Grande, bueno es su corazón, es astuto. Fuerte es su corazón, es, bueno, el chor es chequi y música, es valiente, es bravo. El tojolabal también es interesante, Cajal es ignio, pero bueno, también significa bravo. Este también que es muy interesante, es muy útil para los jeroglíficos, Cajal Ajbalal, que es, bueno, literalmente es el patrón fuego, pero significa el patrón es bravo, es impaciente, es belicoso. Bueno, Cajcanel significa guerra en general, y este es bien interesante porque usa, y aquí se usa bueno, la boca, dos bien interesantes, es torcida está su boca, ¿verdad? Este es claramente una metonimia, ¿verdad? Se forma la cara, y entonces es lo que se refleja en la metonimia. Torcida está su boca, está enojada, ¿verdad? Fea es su boca. Fea es su boca significa es grosero, ¿verdad? Es grosero. Totalmente una metodología tomada de cómo es, o qué es lo que ocurre con nuestro rostro. Bueno, y ahora vamos entonces a los casos del clásico, ¿verdad? Los jeroglíficos. Tenemos aquí ¿verdad? Del tallo del vaso de Cuichen, ¿verdad? Aquí claramente está la construcción, ¿verdad? Esto es Kag, Uti, que es fuego, es su boca. Fuego es su boca. Esta es entonces una construcción jeroglífica para decir, ¿verdad? Es iracundo, es iracundo. En la siguiente sección vamos a ponerlo ya en su contexto de los nombres y vamos a ver entonces cómo los gobernantes son iracundos. Entonces vamos a dar esta pequeña lista de expresiones de ira. Para que tenemos, se hace uso de la boca, del fuego, fuego su boca, bueno, pues es iracundo. Otro ejemplo, pero aquí ya haciendo uso de una estructura difrasística, que es fuego-boca, Cajti, fuego-boca, y que bueno, a partir de lo que hemos visto de los casos actuales y coloniales, es ira, ¿verdad? Ira. Bueno, tenemos aquí una especie de difrasismo. Esto está en Anonans, cerca de Silva. Bueno, un ejemplo más con difrasismo es este, pero ya no utiliza el fuego, sino que ahora utiliza el pedernal como equivalente del fuego. Entonces tenemos aquí Tokti. No, Tokti es pedernal boca, lo mismo, es bueno, de hecho, recientemente Stephen Houston lo ha interpretado como un lenguaje agresivo, ¿verdad? Bueno, pues esto está relacionado, ¿verdad? Si vamos al material etnográfico, realmente esto es justamente una expresión metafórica y metonémica para hablar, designar a la ira. Aquí tenemos un gobernante de naranjo, ¿verdad? Que se está nombrando a sí mismo como el iracundo. Bueno, dos más interesantes que son también muy recurrentes, las que hacen uso del corazón. El corazón, bueno, este es el mismo personaje, solamente dos casos distintos, dos ejemplos distintos. Uno tomado del plato de Tashinchan y el otro del K49-46-69. ¿Qué es lo que tenemos? Es justamente, ¿verdad? Karjol, que es Karjol, fuego es su corazón. A partir de lo que hemos visto, tendría que entenderse, traducirse como es enojón, ¿verdad? Colérico. Este que es muy interesante, ¿verdad? Que es el del K1652. Este no es un gobernante, este es un nahual, un vallis. Aquí está, fuego, corazón. Bueno, aquí no está poseído, aquí es el frasismo, fuego, corazón. Y más adelante vamos a ver el texto completo, ¿no? Pero bueno, se refiere a que el nahual de este personaje, de este gobernante, es un ser terrible, ¿verdad? Bueno, pues la famosa vasija. Aquí bastante bello este ejemplo, que sería Ukukajhut, que es fuego en su cara. Fuego en su cara, lo mismo, ¿verdad? Es colérico. Aquí este es muy interesante, esta es la 11 de Copán, y aquí lo que tenemos es incluso el recurso del paralelismo, ¿verdad? Porque están en dos ocasiones, dos veces, para acentuar el significado. Que lo que tenemos aquí, tenemos Taj Uhud, y luego Tog Uhud, que es obsidiana en su cara, pedernal en su cara. Tal vez en español sería más bonito decir, su cara es obsidiana, su cara es pedernal, ¿verdad?
Y entonces, bueno, que es, en español podemos traducirlo así, como es iracundo, es irascible. Insistiendo, ¿verdad? Para eso es el paralelismo, insiste en el rasgo, en la calidad de la persona designada. Y bueno, entonces aquí lo que se hace es uso de la cara y de la oseada y el pedernal, como los sustitutos del fuego. Bueno, ahora un ejemplo con la cabeza. Aquí tenemos un ejemplo con cabeza. Calcujol, fuego de su cabeza, lo mismo, ¿verdad? Es iracundo. Entonces, bueno, vamos viendo cómo hay una insistencia y se puede hacer una serie de un léxico, un pequeño léxico, como vamos a ver más adelante, de cómo es que se expresan, ¿no?, estos conceptos. Bueno, no quiero dejar aquí de decir, citar estos ejemplos, que es lo mismo, ¿verdad? Hacen uso del corazón, 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 y que literalmente se transliteran como tum yol, es su corazón, y aquí que, bueno, podría ser tutum yol, es su corazón. Bueno, aquí no hay no podría yo dar una traducción segura. Tum no lo he podido localizar en los diccionarios. Bueno, en yucateco, en el diccionario maya, aparece como experimentar, pero bueno, no estoy todavía seguro de si esa es la traducción, que sería experimentar en su corazón. Puede ser una persona experimentada, pero bueno, todavía no tenemos esa seguridad. Hay un caso semejante, que es este tutum yol. También si fuera tutum, también no he encontrado una traducción. Es posible que en realidad sea una abreviación de esto y que tengamos tut, ¿no? Pero bueno, todavía estamos discutiendo eso. Pero bueno, lo que yo quiero aquí mencionar es que otra vez está presente estas estructuras del corazón poseído más una característica. Otro ejemplo que también está poco comprendido es el de Nun Ujol. Podría ser también porque tiene la misma estructura. Nun Ujol, uno de los gobernantes famosos de Tikal, que es la cabeza. Su cabeza tiene una característica. Nun, no sabemos qué es Nun. Bueno, Nun en yucateco es mudo, ¿verdad? Pero bueno, entonces tendría yo que averiguar más acerca de hacer más trabajo etnográfico para averiguar que podría ser una metáfora de eso, ¿verdad? Que la cabeza sea muda, ¿verdad? Aunque no sé, tengo dudas un poco con respecto a eso, pero bueno, pues tenemos que seguir investigando. Bueno, y entonces ya pasando a su contexto, entonces al asunto de la traductología, de cómo entonces podemos traducir esos nombres, que es lo que me interesa, pues vamos a ver los mismos, ¿no?, pero ya en su relación sintáctica. Aquí, bueno, pues quiero hacer énfasis en este antecedente, ¿verdad?, de cómo es que Moctezuma justamente tiene ese nombre, tiene un nombre que hace referencia a eso justamente, a la ira. Bueno, ya sabemos que Moctezuma pues es nuestro señor que pone el sello. En la realidad, pues la traducción es nuestro señor enojado, y esto es interesante porque nos da ya una evidencia, un patrón, ¿no?, de cómo es que los gobernantes efectivamente se hacían llamar, en la época prehispánica se hacían llamar a sí mismos como los enojados, ¿verdad? Y entonces en ese sentido tendríamos, en los textos jeroglíficos teníamos justamente ese patrón de denominarse a sí mismos como los enojados. Y bueno, pues vamos a ver uno por uno. Aquí lo que tenemos ya el caso de Huichen, pero ya junto con su complemento sintáctico. Y entonces tenemos que es fuego es su boca de Cuy. Sería iracundo es Cuy, bueno, en español sería Cuy es iracundo, o si queremos ser más exactos sería la lechuza es iracunda. Así como Moctezuma es el señor que está enojado, aquí lo que sería es la lechuza está enojada, ¿no? La lechuza está molesta, la lechuza es colérica. Bueno, el otro, el que hace uso del corazón, que es el Yots, el de un gobernante de Yots, es lo mismo que tenemos fuego, su corazón, de Kinichi. Fuego es su corazón de Kinich, fuego es su corazón de Kinich. Es en realidad iracundo, valiente, belicoso es Kinich. El sol, si queremos traducirlo con más exactitud, pues sería el sol es iracundo, valiente, belicoso. Otro ejemplo, este famoso, ¿verdad?, es el nahual de un señor de Uxaptén, de Río Sur. Tenemos aquí el elemento difrasístico, fuego, corazón, que significaría ira.
resultando la muerte iracunda de Servay del señor de Río Azul. Y aquí es bien interesante esto, cómo ellos agregan la imagen a manera prácticamente de alegoría, ¿verdad? Expresando la imagen, ¿verdad? La imagen de la metáfora que se forma en la cabeza, ¿verdad? O sea, sí, la metáfora es fuego en su corazón, pero la manera en que lo están dibujando es a manera justamente de una alegoría. Y sí, tenemos aquí a la muerte y vemos cómo de su corazón, del centro, está saliendo el fuego. Entonces eso me ha llevado a pensar si los nahuales que vemos en las vasijas no en realidad son expresiones metafóricas, no es tanto de un, realmente no es un jaguar, ¿verdad?, que tenga estas características, ¿verdad?, monstruosos, sino más bien que sean metáforas, ¿verdad?, de expresiones. Eso sería muy interesante desarrollarlo, averiguarlo, ¿verdad?, si es en realidad no son los monstruos, tal vez así como se ven, sino metáforas, ¿verdad? Y habría que averiguar más en las fuentes etnográficas actuales, que es lo que yo creo, ¿verdad?, que son más metáforas, ¿verdad?, o alegorías. Bueno, el de la vasija de Cantec es Ek es iracundo, la estrella es iracunda, la estrella es Corelli. Fuego es su cara de Ek, la estrella es iracunda, Corelli. El de Copán, que está bien interesante, ya en concreto se refiere a este personaje asociado con Teotihuacán, muy famoso, que es el Mashaclajún o Bajchan, que a propósito yo aquí creo que es otra metáfora, ¿verdad? Es otra metáfora. Aquí seguramente se trata de una serpiente que tiene una cualidad, ¿verdad? 18 tal vez esté refiriéndose a una cualidad metafórica, pero bueno, necesitamos investigar más acerca de eso. Todo lo traduje así porque no tengo una traducción, lo dejé como es el nombre, Mashaclajún o Bajchan, pero sí el hecho de que sea obsidiana de su cara, pedernal de su cara, significa entonces Mashaclajún o Bajchan es iracundo, es invencible, enojón, Corelli. Bueno, es uno más, que es el de la cabeza, el de caracol, los nombres de los gobernantes de caracol, que es Kinich es iracundo, Kak Ujol Kinich. Es fuego la cabeza de Kinich. El de naranjo, ya en su contexto, tiene un adjetivo, ¿verdad?, Achtokti, que es el del pedernal boca, que en otro sentido sería el iracundo. Ese es un título, ¿verdad? El título de un gobernante naranjo es Kajo Kadao Chancha, que en algunos casos se agrega, ¿verdad?, el título, ¿verdad?, de el iracundo, solamente en 2 casos. Tal vez aquí habría que ver, ¿verdad?, en qué momentos, a propósito, en qué momentos históricos se hace referencia a esa cualidad de Corelli, ¿verdad? No sé si en todos los momentos sea eso necesario, sea una cuestión de retórica, como se ha comentado, o sea algo que esté permanente. Pero bueno, por lo menos aquí el gobernante de naranjo lo usa. Bueno, el caso que está todavía en discusión, pero bueno, aquí en su contexto es el sol, ¿verdad? Es Tumuyol Kinech, el sol que tiene una cualidad en cuanto a su ánimo. Es posible que no esté relacionada con la ira, ¿verdad? Es posible que esté relacionada con otro concepto. Pero bueno, lo que aquí hay que hacer énfasis es que efectivamente los textos geológicos hacen mucho énfasis en la ira. Y bueno, ¿a qué puede referir esto? Pues se puede referir a que se puede ver a que, bueno, pues es lo que el gobernante quiere mostrar, ¿verdad? Definitivamente en un contexto de belicosidad, de guerra, ¿verdad? Bueno, no creo que le haya sido muy bueno decir que el gobernante es buena gente, ¿verdad? Buena persona, amorosa, ¿verdad? Obviamente pues tiene que estar constantemente acentuando esa característica. Bueno, de hecho, bueno, ¿para qué? Para imponer, ¿verdad? Para imponer a las personas. De hecho, actualmente, si por ejemplo en Chiapas vas a Chamula, te pueden decir, bueno, ten cuidado porque en Chamula la gente es brava. Bueno, eso obviamente ya te pone, ¿verdad? Causa, ¿verdad? Una actitud, ¿verdad? De que efectivamente tengas cuidado, ¿verdad? Porque se pueden enojar por cualquier cosa. Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Puede ser ese el sentido, ¿verdad? ¿Por qué hacer énfasis en la ira? Porque necesitamos que la gente tenga la actitud, ¿verdad?, de respeto hacia la persona. Bueno, el otro caso que también no está poco comprendido, pues es este, pero bueno, es Chag, se refiere a Chag, el rayo, ¿verdad? El rayo que se enoja. Y un ejemplo más que tiene esta misma estructura, que es el de Nuno Holkinich, que es también el señor Eticado.
Entonces, como ustedes pueden ver, es muy insistente. Y aquí, ya en forma de resumen, tendríamos una lista de las expresiones metafóricas que se usan para referirse a la ira, al enojo. Entonces, ya resumiendo, tenemos fuego su boca, fuego su cabeza, fuego su corazón, fuego su cara, fuego boca, pedernal boca, obsidiana es su boca, pedernal es su cara, perdón, y fuego corazón. Todos, bueno, significan absolutamente lo mismo, pero es variable, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tienen una insistencia en eso, en cómo expresar la ira, ¿verdad? No sé si otras emociones también sean, bueno, sí, porque hemos visto en los diccionarios, vemos que sí, es muy rica, ¿verdad? Es muy rica las expresiones también para referirse al dolor, al amor, ¿verdad? A la tristeza, al miedo, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí en los textos jeroglíficos se va a hacer énfasis en el enojo, en la cólera, y son bastantes, bueno, suficientes, ¿verdad? Son suficientes estas expresiones, la cantidad de expresiones. Y vale, por último, ¿verdad? ¿Quiénes son los señores enojados? No son los escudos, no son los jaguares, sino son los señores que están enojados. Pues bueno, en resumen, tenemos que es de naranjo, que es Kak Ukalao Chancha, que es el iracundo, el de la ira. Kinich Yorkinich, digo Kak Yorkinich, que es el señor de Yots. El sol, él se llama a sí mismo el sol, es iracundo. Kak Orcham, que es bueno, el nahual de un señor del río Azul, que ese nahual se llama la muerte enojada, la muerte iracunda. De caracol tenemos a Kak Ujolkinich, que es el señor enojado. De Kuchen, que no sabemos dónde se encontraba el reino del cual es el gobernante. Tenemos a Kajutikuy, que es la lechuza iracunda. En Copán tenemos a este señor, ya lo conocemos, el Bashaglafun Wachchan, que es el iracundo, el irascible. Y en Acancay pues tenemos, ¿verdad?, que la estrella es enojada, es enojona, ¿no?, o colérica. Y bueno, pues estos son los señores de la ira, los señores que no son jaguares, no son otra cosa, sino que son gente muy colérica. Y bueno, entonces con esto ya terminando, lo que quise es primero hacer énfasis en la riqueza, ¿verdad?, del léxico metafórico, del léxico poético, ¿verdad?, en las inscripciones mayas, con especial referencia a los conceptos de la ira, porque están ahí presentes, son insistentes. Y en segunda, hacer énfasis en la cuestión de la traducción, ¿verdad?, que repito, bueno, no es que ahora ya te voy a llamar de otra manera, la traducción, sino que necesitamos saber qué significa, ¿verdad? Así como sabes, como el que suma es el molesto, el enojado, necesitamos saber qué significa, qué hay detrás de los nombres, así, bueno, como es útil en cualquiera de las culturas del mundo, qué significan los nombres. Eso a su vez puede traer implicaciones para la interpretación de la cosmovisión, ¿no?, de los antiguos mayas, ¿no?, y posiblemente aportó también a la interpretación de los procesos políticos históricos que se dan en la región, como una forma más de, justamente, de discurso, de retórica, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr diciendo que yo soy el molesto, el colérico, ¿verdad? Es interesante ya por último que la mayor parte de estos nombres se encuentran al final del clásico, no únicamente al final del clásico, también pueden aparecer en otras etapas de la historia de los mayas, pero al final del clásico es cuando se dan la mayor cantidad de estos nombres. Entonces, bueno, pues esto es coherente, ¿verdad?, con la situación que se está dando en las 700, ¿verdad? 700, 800, 900, de esta fuerte belicosidad que hay, principalmente en el Petén, porque la mayor parte de los casos son de la parte oriental del Petén, entonces ese lugar que está bastante violento en ese momento, pues bueno, tal vez tenga que ver que se escojan estos nombres, ¿verdad? Y bueno, entonces yo con eso terminé. Les agradezco bastante.